Hola, te doy la más cordial bienvenida al podcast Solo Hoy. Yo soy María de Los Ángeles López Ortega y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook Podcast Solo Hoy. Hoy nos acompaña el psicoterapeuta Jesús Israel Nieves Romero. Él es papá de Paula Zoé, compañero de Carla Hidalgo, licenciado en Psicología Educativa por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Psicoterapia Clínica por la Universidad Iberoamericana Campus León, psicoterapeuta infantil y de hombres, coordinador general del colectivo La Otra Bandita, facilitador del grupo de crecimiento personal Hombres Construyendo Empatía, y tiene 10 años de experiencia y actualmente se desenvuelve en el trabajo de masculinidades, paternidad y buenos tratos. Y justo es acerca de estos temas donde él nos va a platicar, sobre todo haciendo énfasis en las masculinidades. Israel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y todos y todes se encuentren bien ahí en sus hogares. Pues bueno, muchas gracias por la invitación para pues esta charla, ¿no? Sí, no sé si pudieras empezar por explicarnos qué es esto de las masculinidades y cómo se puede relacionar esto con la perspectiva de género. Bueno, primeramente yo creo que algo que sí tengo que primero como colocar es digamos, las luchas feministas o las cuestiones en los trabajos de las feministas han abierto la pauta para ir pensando en torno al trabajo sobre la igualdad sustantiva de género. Esa es como una. Y la otra, la cuestión donde tiene que ver con las situaciones de violencia y las situaciones de desigualdad en términos económicos, de poder, de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, se abre como una cuestión muy como particular donde se asoma la masculinidad. Ajá. Y entonces es a partir de las compañeras que empiezan a surgir también formas de ahora implicarnos o ponernos a pensar como en unos primeros como inicios. Entonces el trabajo o lo que se hace con la cuestión de las masculinidades es primero poner en tema qué está pasando con los hombres, qué nos pasan a nosotros como varones, con lo que pensamos, sentimos, con lo que actuamos, con lo que nos relacionamos con nuestras compañeras, con nuestras hijas e hijos. Y bueno, entonces, el primer como gran asunto es que los hombres hablamos de tantos temas, y nos metemos en muchos temas, pero nunca estamos hablando de nuestra propia masculinidad y de nosotros, ¿no? Entonces, primer punto, lo que habríamos que entender que es la masculinidad, y la masculinidad tiene que ver con un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se puede, que al unirse dictaminan culturalmente entonces cómo debe de ser y cómo debe de actuar y cómo debe de sentir y pensar también un hombre, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que está ahí. Ahora, curiosamente, para entrar en este tema de la masculinidad, también hay que entender que tiene que ver con una característica muy particular que es interseccionado. O sea, es un montón de situaciones que también se colocan dentro de esta propia situación. Una de ellas consiste en que también no es lo mismo ser un hombre de ciudad, un hombre de ciudad blanco, un hombre de ciudad afrodescendiente, una cuestión. Y también tiene que ver con la clase, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones en las que nos atraviesa esta parte de ser hombre y bajo cierto tipo de mandatos. Ahora, cuando hablamos de esta parte de ahora actualmente sobre las masculinidades, en un término más plural, es como diciendo que hay una diversidad. Lo que sí encontramos dentro de esto es que hay una masculinidad hegemónica. ¿A qué llamamos masculinidad hegemónica? Llamamos a una cuestión donde como si fuera una manera muy lineal, una matriz, una forma de decir, mira, este es el molde, y este molde que tenemos aquí casi casi como pastel, es bajo un sistema patriarcal que está conformado por un proceso social, por cuestiones culturales, históricas, situaciones
de este momento. Entonces ese sistema patriarcal es como si dijera en McDonald's, ¿no? Si te sales de este proceso, ya no eres tal marca de tal, bueno, de tal cosa, ¿no? Y entonces es así mismo. Entonces si hay otras formas de hacer hamburguesas, de hacer hombres, esas no entran, esas se tienen que llamar de otra forma. Y entonces a eso es una parte del patriarcado. Y entonces en esa cuestión del patriarcado, que sigue siendo una cuestión de opresión, de sumisión, de desigualdad entre hombres y mujeres, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que también en esa misma es una trampa que los mismos hombres tenemos, digamos, es con la forma con la que muchos de ellos o muchos de nosotros estamos movilizados, pero y mantenemos cuestiones en la desigualdad, pero al mismo tiempo eso luego se ve porque lo ocupan mucho las feministas con que están luchando contra el patriarcado. También de igual forma habría que pensar que los hombres tenemos que luchar contra este sistema patriarcal porque porque sustenta una masculinidad hegemónica que al final nos conlleva a tener formas de vida pues no justas, ¿no? Ujú. Y unas ataduras bastante finas en las que nosotros pareceríamos ser como víctimas también de nuestra propia manera. Y de hecho sí, Sí. de hecho sí, de hecho cuando se revisó un estudio que se llama La Caja de las Masculinidades, ese estudio resalta cuando se hizo en Reino Unido, Estados Unidos y México con jóvenes, y una de las preguntas es ¿qué te hace ser hombre? Bueno, entre todo este asunto, algo que se empezó a ver sobre esos costos tenía que ver con costos de salud, con costos de relaciones, con costos de situaciones de riesgo. Y entonces cuando revisamos después más ampliamente en otro tipo de formas o estadísticas, sí nos encontramos algo muy particular, que es que los hombres sí nos morimos antes que las mujeres. Y entonces, y si lo revisamos con calma, no es por el gen hombre o por algo ahí extraño, sino curiosamente tiene que ver con que nosotros nos estamos muriendo, y yo lo voy a decir ahorita así, por ser hombres, guión, que se mueven bajo una dinámica hegemónica. Eso quiere decir que no cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestras relaciones, tenemos comportamientos o maneras en los que nos ponen en peligro y en riesgo a nosotros, a otras y a otros. Y también como la cuestión desmedida ante el cuerpo y la poca visión que se tiene al autocuidado, ¿no? O a la visión de uno. Ahora ya ni siquiera me quiero meter en la corporalidad, ¿no? O sea, con el sentido de cómo nos podemos detectar en esta forma de sentir. Entonces, los hombres nos estamos muriendo por ser hombres, pero por ser un tipo de hombre que va bajo una línea hegemónica patriarcal, ¿no? Entonces es algo que es importante como ir mencionando. Entonces en el trabajo que yo actualmente me estoy dedicando, tiene que ver con ir con otros hombres en los grupos a colocar un tema, ¿no? Que es cuáles son los malestares de esta masculinidad y cómo nos podemos ir saliendo de esta caja de la masculinidad. Para que pueda tener para que podamos tener una mejor forma de vida y podamos acercarnos a situaciones de mayor igualdad y también en una implicación a las situaciones de necesidades que están en este país que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Específicamente. Entonces, y en lo de la violencia de género, pues me meto como en muchos asuntos, no quisiera solamente excluir también, o sea, perdón, lo dije mal, más bien no solamente está en el hecho de las mujeres, sino también en las personas trans que están dentro de eso y también lo que le mueve a un hombre cuando ve a un trans o a las personas LGTB
Entonces algo le está sucediendo y parecería que algo le está moviendo en su virilidad, en su masculinidad. Es como si fuera una cuestión provocativa hacia algo mío que no sé cómo identificar y eso me lleva a actuar de una manera como violenta, ¿no? Y bueno, algo importante de mencionar de todo esto es que lo sostienen creencias, lo sostienen instituciones, lo sostienen prácticas sociales habituales, prácticas relacionales y prácticas individuales que tenemos en lo cotidiano. Desde las prácticas sociales tiene que ver con el asunto de que pasa una chica y se le puede chiflar y entonces otros hombres lo ven como algo natural y algo que en algún momento planteábamos cuando se hizo una campaña en las diferentes partes de la República como un pronunciamiento que hacíamos los hombres, es que hablábamos mucho de que basta de estos silencios cómplices. Ajá. Los silencios cómplices terminan volviendo a legitimar maneras de ser y maneras en las que parecería que nosotros las habituamos y no le vemos ninguna manera de implicarnos o de movilizar como esto, o sea, el chiflido y el otro verlo como natural y también hasta incluso poderse unir, ¿no? Y estoy viéndome gota muy decente con el chiflido. Ajá. Y así ahorita, y así hay una sinfín de situaciones, como otra práctica individual, donde diría que también qué difícil es para algunos varones poder reconocer que, que están haciendo algo que no, pues, que ni se lo solicitaron. Entonces, en específico pongo este ejemplo. Una es, ahorita, bueno, de repente se escucha, ¿no? Que las mujeres ya no aguantan mucho o que ya no se les puede decir nada. Y entonces en este ya no se les puede decir nada, entonces digo, pero bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces alguien muy cercano a mí me decía en un momento, pues es que yo me le acerqué y le dije, oye, qué linda estás, y entonces le di un halago, y entonces la otra se enojó y me dijo de cosas y se fue. Digo, ¿qué les pasa a estas mujeres? No sé qué. Y bueno, entonces ahí me detengo y digo, pues a ver, o sea, a ver, ¿cómo? Mi estimado, usted no está reconociendo algo. Primero, ni se lo pidió. No se lo solicitó. Ajá, no le pidió el halago, no le dijo, dime un halago, no. Entonces, de entrada, pues ese es un primer asunto. Y el hecho está en que el otro dice, es que no le estoy haciendo nada malo. Bueno, el hecho es que en primera instancia ella no te está solicitando eso. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para tener este acercamiento? Ajá. Y queriendo validar que lo que yo hago, el otro lo tiene que tolerar. Ajá. O sea, ¿por qué se enoja? Pues es que, pues porque le invade su espacio por un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso también, si me voy a otro espacio, resulta que también en los antros pasa lo mismo. Ajá. Y se acercan algunos de estas formas, otros de otras, y se les dice que no, se les niega, y entonces también pasa otra dinámica, donde entonces luego los varones, algo les sucede en el sentido de cuando se les dice uno, como que esta cuestión sobre el límite, sobre el no poder, sobre una situación donde yo me pongo a pensar, o sea, qué complicado es para estos varones o para este varón decir, o sea, sentir que entonces no puede, qué fuerte lo que voy a decir, no, que no puedo obtener eso que deseo. Sí. Y entonces en esto de obtener que parecería así, entonces como si colocáramos a las mujeres o a las personas como objeto, entonces tengo que tener un marco de una apropiación. Y entonces tenemos varones que en los santos o distintos espacios lo que hacen es una reacción entonces ahora de, pues te tengo que tener, ¿no? Y entonces empieza en una situación de hostigamiento y una situación ya luego más pesada.
Entonces, eso es parte de lo que está, y luego lo curioso es que esos tipos de prácticas se pueden ver sostenidas por una cultura, por un montón de hombres, por una institución, por un espacio que lo va permitiendo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso va dentro de esta cuestión, y entonces esto que planteo es a partir de qué va surgiendo. Bueno, va surgiendo de un conjunto de creencias, sí, dentro de nuestros padres, nuestra familia, nuestros pares, las propias mujeres también, los medios de comunicación, y ese es un entramado que lo va sosteniendo, ¿no? Y entonces, ir pensando el trabajo de las masculinidades, también es ir pensando que nosotros, por ejemplo, como hombres, nos plantean vivir de una forma, y si me pongo ahorita como más quisquilloso, de una forma de un prototipo de hombre blanco exitoso, con cierto aspecto, implicado siempre en el mundo del trabajo y del éxito, y que con ello, quien tenga eso, que aparte tiene poder, y aparte se me olvidaba agregarles, y aparte que tiene poder. Y entonces eso agregarlo a nuestras propias dinámicas de vida, nos coloca también en situaciones sumamente dificultosas y pesadas, aparte del contexto económico en el que estamos, aparte de que no se pueden cumplir esas formas por la situación en las que está, sino porque también cuando colocamos en una situación, me voy rápido con lo del trabajo, pues escuchamos que hay compañeros que les gustaría pasar más tiempo en casa, ¿no? Y estar en la crianza. O cómo podemos plantear elementos de crianza o de cuidado si los espacios no están posibilitados. Si primeramente hay una sobreexigencia como hombre para entonces ser proveedor único, y si no puede ser el único y el que tiene nada más, también ahí se le mueven cosas, pero al mismo tiempo el discurso del capital dice que hay que consumir, hay que rendir, y para ser un hombre exitoso entonces tienes que tener productividad. En estos tiempos de pandemia, yo he visto a gente que se dedica al, ¿cómo se llama?, al emprendimiento, y ponen unos retos bastante feos. O sea, si en este tiempo de pandemia no hiciste tantas cosas, tantos cursos, tanta lectura, o que si este fuera un tiempo para producir. Entonces yo me quedo pensando, pues, ¿cuándo va a ser un tiempo para descansar, gozar, apapacharse, estar con la familia? O sea, ¿cuándo va a ser ese tiempo? O sea, cuando me retire y me jubile y aparte venga con todos mis costos masculinos, entonces, pues no, pues porque al final también voy a estar todo enfermo. O sea, porque también lo que no se habla, pues se queda en el cuerpo, ¿no? Y ahí está. O también por tener una forma de vida donde me viví distante de mis hijos, pues los vínculos son cercanos. O sea, la gente se ama porque tiene una relación con el otro. Cuando fuiste solo el proveedor, pues a ver qué, o sea, a ver qué sucede. O sea, yo lo pondría así de feo. ¿Qué nos tiene que sostener? ¿La moral? O sea, que nos vamos a cuidar porque soy tu padre como mandato, y entonces eso también tiene costos porque los chavos luego, los adultos, pues no se quieren meter en sintonía, porque ¿con qué te conectas con el otro, no? Y también yo con qué me conecto con el otro, y también me puedo sentir como indiferente. Bueno, eso es ahorita como hablando. Entonces, regresando al punto como lo del trabajo, yo diría, entonces, en esta cuestión es como del capital, entonces lo que está es que está esta dinámica de producir, de hacer, y entonces tenemos jornadas sumamente pesadas, y lo que menos estamos cuestionando los hombres, porque somos una fuerza productiva amplia, oye, no me he puesto a pensar que tener 3 trabajos, o tener 2, o tener una jornada y más otra jornada, no está tan padre. No nos ponemos a pensar eso, solo pensamos que tenemos que seguir produciendo porque tenemos que hacer para la casa y la labor. Y eso lo sabe el sistema, y eso lo sabe esta forma y este régimen, porque entonces ni hay cambios de leyes para una cuestión más digna en el trabajo, porque eso o sea, unas cuestiones, por ejemplo, salariales, ¿no? Porque eso nos implicaría entonces estar como en otra sintonía, y a su vez entonces también empezar a tener
otro tipo de mecanismos y de campañas para que pudiéramos hacer algo en esos momentos de tiempo de esparcimiento. O sea, es decir, en pocas palabras, tenemos un sistema que nos mete en una idea de injusta, económica, pero que se sale bien librado porque nos pega en lo de la masculinidad. Es decir, a ver cómo, usted se va a quejar de su trabajo, usted se va a quejar de ser varón, usted se va a quejar de que ya no aguanta el trabajar. Y entonces, ¿cuántos discursos los varones no han escuchado así? Y si lo cambiamos, le pongo otro escenario. Ay, ¿a poco ya te vas a ir con el chupe, con la fiesta, ¿a poco no te atreves a tal cosa? Entonces, y esa misma cosa, ¡pum!, ata y acomoda de alguna manera a varios varones en distintas directrices que los hace actuar y seguir todavía siendo presas de esa forma de vida. Sí, aquí vienen varias preguntas y a lo mejor la primera sería, entonces, ¿cuál es la recomendación para que un varón pueda manejar quizás el desempleo o el hecho de no poder cumplir con esa expectativa social de ser proveedor único o al menos el que gana más? Yo creo que una de las primeras como cuestión es, yo plantearía así, podernos situar en otros espacios como los que hay en diferentes partes de la República, que nos permitan pensar nuestra masculinidad. El varón que tú me comentas es un varón que yo me imagino que no ha tenido toda la chance de pensarse otra forma de ser hombre. Uh-huh. Por eso se vive como sujeto desde esa dinámica. Entonces, lo que a mí me hace pensar es la importancia de poderse acercar a grupos, o al menos si nos escuchan algunos de ellos, que pueden decir, a ver, ¿cómo que hay otra forma de ser hombre? Y que no le agreguen el paréntesis del personaje de Mickey Mouse, pero sin la L. Ajá. Porque también eso, bueno, aquí tenemos un compañero varón en los grupos que me cae re bien. No le puedo decir su nombre por anonimato, pero cuando él llegó decía, es que yo pensé que este grupo era para los Plutos, y luego, y no, es otra cosa, digo, también porque a él lo mandó su esposa, porque también la situación de su familia ya era tensa, digamos, éramos el último recurso para que su matrimonio siguiera o no siguiera, porque también es otra característica, o sea, cuando los hombres vamos, cuando estamos en el límite, cuando estamos en el borde, y a ver si podemos hacer algo. Y eso me refiero, no en los grupos terapéuticos, eso tiene que ver con la salud, con las chambas, con los matrimonios, porque también esa es una cuestión, como que no trabajamos bajo un aspecto también preventivo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería la recomendación para que un varón pueda distinguir entre lo que es acoso y lo que puede ser lo que él conocía como el piropo, pero como una forma de halagar a una mujer, y que ahora creo que se te están topando con esas mujeres muy sensibles como ellos las ven, que no toman bien ese tipo de comentarios? Y bueno, y te hago esa pregunta por todo el movimiento que se hizo alrededor del 8 y el 9 de marzo, donde, bueno, las mujeres reclaman mucho, pero uno de los puntos que se estaban ahí discutiendo era este problema del acoso. Y a veces hay acosos que son muy evidentes y hay otros que son más sutiles y el varón no lo puede ver, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, híjole. Bueno, primero, una cuestión de acoso sí tiene que ver con una situación constante, donde me parece que uno de los primeros como elementos es donde el otro parecería que fuera como un símbolo de mi propiedad, y entonces en ese sentido yo estoy de una manera hostigante. Entonces, yo lo primero que plantearía como para entender el acoso, pero sobre todo quien estoy haciendo acoso, yo le diría, a ver, compañero, si ya le dijeron una vez que no, ya le dijeron 2 veces que no, 3 no, a ver, ¿por qué usted sigue insistiendo? Uh-huh.
Y aparte de entre esos no y no y no, usted le sube como el tono a su manera y que incluso en su manera hasta puede dar miedo y mucha incomodidad al otro, váyase a la psicoterapia, acuda a un espacio, porque algo a usted le está pasando. Uh-huh. O sea, sería como una forma. Ahora, para la cuestión también sobre el halago, híjole, Angie, me metiste en un dilema muy, 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 muy fuerte. Y yo diría, Marta Lamas, acoso, denuncia legítima o victimización. Buen punto. hijo, no, 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 este libro, se lo recomiendo para que lo puedan leer todas y todos con mucha, pero mucha calma, para que podamos ir entendiendo varios asuntos desde aquí. Pero algo que sí tengo que decirles a los compañeros varones, que aunque dan un halago, y no están acosando, yo les diría, en estos momentos, y en muchos, me parece que el permiso, el solicitarlo, es un primer acto. O sea, yo sé que fuimos inculcados bajo una forma en la que el hombre debía ser quien se acercara a la mujer a cortejar para que dentro de otros hombres con los que yo peleaba mi poderío, mi economía, la damisela, me hiciera caso a mí porque yo soy un buen proyecto ante otros hombres. Pero eso era del siglo 19, 18 y que luego se viene para acá. Entonces recuerden que ya no somos esos. Ajá. Entonces, primera instancia, si usted quiere algo, mejor primero puedo comentarte, puedo decirte algo, eso. Y entender otra cosa, porque ahorita me quedé pensando en algo, Angie. Pero si usted es un maestro o está en una situación de poder a diferencia de otra persona y que le va a hacer el halago, resérvese. Yo le diría que se reserve. Porque también me parece que el primer punto es, tiene que comprender su lugar. Su lugar está en un lugar, de poder y en un lugar de privilegio. Y eso porque me hizo pensar en los maestros. Ajá. Me hizo pensar en maestros de universidades que han tenido situaciones sobre también de denuncia, pero también me parece que unas muy legítimas, otras habría que seguir viendo como el proceso, también porque quizá el maestro lo dijo bajo un contexto, pero lo que sí se encuentra es que me parece que no comprendió su lugar. O sea, en su lugar, en mi lugar de maestro, en mi lugar de jefe, me toca dar otro rol y otro tipo de indicación y otro tipo de manera de acercar. Ajá. Porque también yo pondría como en juego, o sea, ¿para qué el halago? O sea, el halago también tiene que ver con un marco del erotismo, ajá, de la seducción. Entonces tampoco no nos hagamos patitos, y sepamos que está eso en juego. Entonces, consulte, que le quede bien claro por dónde va, y también aparte de eso, si le dicen que no, pues órale, con su permiso y hágase cargo de su angustia y no le quiera responsabilizar nada a nadie. Pero vuelvo a insistir, léanlo. Ajá, léanlo. Pregunta que también puede ser quizás un poco complicada, ¿no? ¿Cómo trabajar en un varón esas creencias que bien acabas de decir, que tienen, bueno, que son parte del problema? Ese varón que cree que si le dicen que no, tiene que insistir más porque cree que esa mujer está haciéndose del rogar, o esto que a veces se conoce como el todas mías, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien no, o sea, alguien me rechace? Y entonces pareciera que eso, en vez de que lo haga darse por vencido, más bien hace que, no sé, como si lo motivara o lo estuvieran invitando como a echarle más ganas o a demostrarse que sí puede, ¿no?
Ujú. Me creo que va por un marco de la apropiación y es como en ese insistir. Pero cómo ir trabajando con ellos, lo primero que diría es, eh, si es un hombre que se acerca a los espacios psicoterapéuticos, yo lo primero que plantearía para el profesional es que tenga una perspectiva de género. Esa sería una. Si no, va a seguir legitimando algunas prácticas o algunas maneras. También si se acerca a los grupos y a los grupos de hombres con perspectiva de género que trabajan sobre las masculinidades, eso también va a poner como en juego. Algo que pasa dentro de los propios grupos o cuando yo trabajo con otros hombres, es que al final que escuches a otro hombre que te diga, no, es que eso no, pues como que yo digo que eso que usted hizo, sí es violencia, pero no le pegué. No, pero aventó las llaves, manoteó, le hizo así, ¿cómo? O sea, intimidó. Ese es el mensaje que da. Y ya se quedan luego algunos pensando, otros luego se enojan. Bueno, pero ese es uno de los primeros puntos, cuando entonces notan que otro varón tiene otro discurso y vamos rompiendo esta complicidad que se tiene. Y eso va posibilitando entonces a que se puedan ir viendo de otra manera y empezando a hacer cargo. Otra, y hasta si quieren, como ejercicio en casa, que hablen en primera persona. O sea, yo siento, yo pienso, yo creo, y cuando se peleen, no digan, es que tú me hiciste, o es que tú, algo, o sea, algo para allá. Ajá. Que digan, a ver, y les pongo el reto, es esto que, o sea, esto que pasó, me hizo a mí sentir tal cosa y me hizo pensar tal situación. Entonces yo estoy imaginándome esto. Uh-huh. Y entonces tal vez tu compañera o tu amigo te diga, pues no, estás loco, yo solo lo dije porque sí. Ah, no es porque te estuviera provocando, no es porque no sé qué, es cómo lo sentí, cómo lo procesé. O sea, y les digo todo esto porque esto es toda una chamba en la que nos ayuda como hacer, ¿no? A irlo como elaborando, a irlo como sintiendo, para no responsabilidad, porque ese es un tema, o sea, siempre en el discurso está, fueron ellas, o fue ella, o el otro, ¿no? O el otro fue el que a mí me terminó desquiciando y haciendo algo. Es que yo, no sé, me imaginaba otra vez esto del límite. Es que yo le dije que no y entonces llegué a un punto que ya me acorraló y entonces me enojé y le grité y entonces le pegué. Y entonces es decir, entonces es que ella, pues ahí yo pondría muchos paréntesis, o sea, antes de eso, y ya no me refiero ni siquiera a un punto donde podamos negociar, ajá, porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, el hablar de que podemos luego llegar a un acuerdo, como un discurso así bonito, pues no, luego va a haber discrepancias y y no vamos a llegar a un punto. Hacernos cargo de eso, de nuestra angustia y de nuestro enojo, ese es el gran asunto, ajá, de nuestra inconformidad y respetar todavía lo del otro, ajá. Entonces, en esa inconformidad, el primer punto es que ahí tienes un marco de decisión. O sea, te puedes salir, te puedes quedar, puedes no hacer, bueno, hasta incluso te puedes divorciar. Ajá. O sea, también está ese tema. También te puedes divorciar, porque sabes que con tu pareja en ese momento o sea, el vínculo de pareja es muy complicado. Entonces también y eso también es una decisión. Y entonces para cuidarte y para cuidarme, mejor nos separamos. Y en ese separarnos tampoco tiene que existir otra vez la idea de es una separación y esa separación eh, siempre tiene que ser conflictiva y tenemos que tener malas relaciones de conflicto, ¿no? Pues no. De hecho, está bien chistoso porque el método WEM, el que nosotros utilizamos en Querétaro, los compañeros de Costa Rica tienen una parte donde ellos trabajan como, dirían, como en familia, pero son exparejas que más bien tratan de cuidar sus vínculos entre ellos, para tener un buen vínculo para sus hijos.
Ujú. O sea, a mí eso se me hace extraordinario, como esa posibilidad, decir, como pareja, pues no. Ujú. Ajá. Pero tú y yo trabajamos nuestra relación, nuestra forma de cómo nos vinculamos en otros temas que sí podemos en pro de esta pequeña o este pequeño. Correcto. Y bueno, ya para terminar, no sé si nos puedas compartir tus redes sociales y futuros proyectos donde puedas invitar a las personas que nos están viendo. Pues bueno, estamos en la página de Hombres Construyendo Empatía. Esa sería una donde pueden estar ahí buscándonos. Si necesitan en alguna parte de la República que digan, es que yo quiero saber dónde hay otros grupos donde yo me encuentro, ahí los apoyamos. El otro es en La Otra Bandita. Uh-huh. Ese también es otro espacio en el que está, para que nos puedan solicitar. También pueden seguir a Cómplices por la Igualdad, que esa es digamos, es la red a nivel nacional, para donde se convergen ya varios como grupos e instituciones que trabajan con hombres. Uh-huh. Y bueno, eso sería como parte. Y bueno, el Colegio de Psicólogos, que es Coexique de Querétaro, me invitó a dar un seminario sobre masculinidades. Va a ser, a ver, ahorita les digo bien, pero va a ser en julio. Y si no me falla mi memoria, que ahorita estoy checando mi calendario, es el día 7. Uh-huh. Van a ser 4 horas, de 4 a 8, por si gustan también tomarlo. Vamos a hablar de varias ahí cosas que me parece importante que se puedan ir abordando. Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, no me queda más que agradecerte que nos hayas dado esta plática tan interesante. Y bueno, y a ti que nos ves en el podcast Solo Hoy, te agradezco que hayas visto una entrevista más. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y nos vemos hasta la próxima entrevista.